Hermanos, que el Señor les bendiga. Igualmente no nos asustemos porque van a haber necesitos, ¿cierto, pastor? No es que, ay, todo el día ya, qué pereza, no. Van a haber pausas activas. Amén. Amén. Así que cordialmente invitados todos. Bueno, primeramente vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor para que nos dé sabiduría y entendimiento. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, soberano Rey, damos la gloria y la honra a ti. Te damos gracias Dios por este tiempo donde hoy nos reunimos, Señor, todo tu pueblo juntos en un mismo sentir y con un mismo corazón, Señor, para recibir de tus maravillas, de tu palabra, Señor, que edifica nuestra alma y nuestro ser. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que seas tú en estos momentos en medio de cada mente y cada corazón, quitando todo lo que no es tuyo, todo lo que quiera venir a oponerse para que no recibamos este mensaje, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y permítenos escuchar tu voz, Señor, y que esta palabra haga, Señor, lo que tú quieres que haga en cada corazón y en cada vida. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra, vamos a ir al Evangelio de Mateo, Mateo 25. ¿Cuántos llegamos? 25 del 1 al 13. Esta enseñanza tiene como título aquí en las escrituras, Parábola de las 10 vírgenes. Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, sale a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hermanos, todos aquí en la iglesia hemos oído acerca de esta parábola, ¿no? Y de muchas que el Señor en su ministerio, estando aquí en la tierra, les contaba a los oyentes, ¿no? Él lo hacía en medio de parábolas. Todos sabemos que el significado de parábola es una comparación, comparando algo que es verdad, ¿no? Entonces él hacía de esta manera para que ellos entendieran, porque a veces eran como los niños, ¿no? Que hay que hacerles todo con plastilina. Entonces él les hacía por medio de parábolas. Aquí vemos que el Señor se refiere en esta parábola a algo que iba a suceder, ¿no? Dice que
¿qué es primero miremos qué es ser prudente? El ser prudente es actuar con sabiduría, estar atento al llamado, en este caso a la invitación y a la espera del novio. Eso es ser una persona prudente, ¿no? Ser diligente al llamado que se le hace. ¿Qué es una persona insensata? Alguien que actúa con imprudencia, con inmadurez en su forma de actuar. Y aquí vemos cómo el Señor hace la comparación con 10 personas, ¿no? 5 prudentes y 5 insensatas. Vemos cómo las insensatas toman sus lámparas, pero solamente con el aceite que tenía su lámpara. Mientras que las prudentes, aparte de llevar sus lámparas con aceite, llevaron también vasijas con aceite. La escritura nos lo dice en el versículo 4. Vemos cómo se prepararon para ese momento, ¿no? Dice que el esposo se tardó, ¿no? Y que todas se durmieron. Aquí vemos que todas las 10 vírgenes se durmieron. Pero ¿qué hace referencia aquí y cuál es la ilustración de esta parábola? De que todas fueron invitadas a una boda, a una fiesta. Todas llevaron sus lámparas, pero las insensatas no tuvieron en cuenta lo que las prudentes sí tuvieron en cuenta, de llevar más por si algo. Las mujeres, las vírgenes insensatas fueron nomás con lo necesario, o sea, con lo que su lamparita y su aceite, pero las otras se cuidaron de llevar más. ¿Qué pasó aquí? Dice que el novio se demoró. Al novio demorarse, pues obviamente todas durmieron, ¿no? Todas se quedaron dormidas. Pero vemos más adelante cómo dice que a la medianoche el novio llega, ¿no? Y todas se despertaron. ¿Qué pasó con las insensatas? Se les escasó el aceite. Mientras que las otras sí tenían listo más, porque ellas se habían preparado, ¿cierto? Ellas se habían preparado para ese momento. Aquí, ¿qué nos lleva esta enseñanza, hermanos? Que las 5 prudentes se prepararon para recibir al novio. Ellas estuvieron listas para entrar con él a la boda. Ellas no fueron escasas con ese aceite, ellas llevaron más. O sea, ellas se previnieron de tener más por si llegaba a faltar. Ellas se fueron, así como nosotros de pronto, o sea, vamos a hacer una comparación así, ¿no? Nosotros de pronto cuando nos invitan a alguna celebración, a algún lugar, nosotros queremos ir lo mejor vestidos que podamos, ¿cierto? Lo mejor arreglado, estar puntual, ¿cierto? Anhelamos que llegue ese día para ir y estar en ese lugar. Así mismo fueron estas mujeres prudentes. Ellas fueron a esa boda con toda la actitud, fueron bien preparaditas, estuvieron listas para recibir al novio. Así nosotros, hoy esa palabra, yo en esos días que estaba orando, siempre me pasa lo mismo, siempre que vaya a dar un tema, en medio de la oración el Señor me lo da. Estaba orando y me llegó esa parábola a mi mente. Entonces ayer me puse a estudiar y dije, ese es. Dije, me causó, o sea, me dio mucha, ¿cómo se puede decir? Me inquietó mucho porque yo ya la había leído, ya la conocía, pero no la había leído tan minuciosamente y no la había entendido como ya hoy día la entiendo, ¿no? Porque así nos pasa, a veces leemos partes de la palabra y digo, sí, está bonito, pero como que no, exacto, como que no nos llega el mensaje porque como que lo leemos por en cambio ayer que lo leí así, Señor bendito, ayúdame a ser prudente, a estar preparada, porque de verdad que es una comparación bien bonita que el Señor hace y una enseñanza, ¿no?, que nos da.
Aquí hace referencia a las vírgenes, nos representan hoy a nosotros, representa a los miembros de la iglesia. O sea que hoy en día nosotros, si nos vamos a asemejar a esta historia, a esta parábola, nosotros somos estas vírgenes. ¿Quién es el esposo? Cristo. Cristo es el esposo. Aquí cuando dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, el reino de los cielos es esa venida por segunda vez del Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes ya estamos listos, ya hemos aceptado al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Todos los que estamos aquí, amén, lo hemos recibido y lo reconocemos como nuestro Señor, ¿cierto? Todos sabemos que vino, que enseñó, que dio su vida por nosotros, que resucitó, que está al lado del Padre haciéndonos un lugar a nosotros y que vendrá por segunda vez. ¿Todos creemos eso? Amén, amén, ¿cierto? Por eso estamos con el Señor, por eso caminamos con Él. Pero la pregunta aquí es, ¿será que estamos realmente listos para esperarlo a Él? ¿Será que solamente es aceptarlo y decir, sí, yo creo en el Señor, creo que Él murió por mí, creo que volverá? Esa es la reflexión que el Señor quiere traernos en esta mañana, hermanos. Quiere que reflexionemos acerca de eso y no es con ánimo de juzgar, ¿no? Porque nosotros no estamos para juzgar, el que juzga es Él, el que va a juzgar es Él. Es para reflexionar, para exhortarnos en el amor de Cristo. Porque como les digo, hermanos, muchas veces leemos la palabra, pero cuando ya la analizamos desde ese punto de vista, ahí empieza el Espíritu Santo a hacer más y más la obra en cada corazón. Y eso nos enseña eso, a que debemos de ser como esas vírgenes prudentes, que estuvieron listas, preparados. ¿Y cómo es estar listo y preparado? Es vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, por medio de quién, de su Espíritu Santo. Lo que se habla el pastor, por medio de oír alabanzas, se nombró mucho al Espíritu Santo. Es dejarlo a Él entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él nos capacite, nos enseñe, nos dirija, nos instruya, nos redarguya cada vez que estemos actuando de la manera equivocada, porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Para eso lo dejó el Señor. De esa manera es que el Señor quiere que nosotros vivamos, y así podremos ser como esas novias prudentes que se prepararon para recibirlo a Él, que estuvieron listas. Mientras que las insensatas, estas jóvenes, se quedaron por fuera de la boda. Ellas, aunque se vistieron para ir, llevaron su lámpara con aceite, no les fue suficiente. Ellas se descuidaron y no se prepararon como las prudentes, que llevaron vasijas de más. Así como esas insensatas, hermanos, a veces nosotros caemos en eso. Ellas actuaron insensatamente, y me causó mucha curiosidad también, porque aquí dice, cuando ya el novio llega, ¿qué hacen las insensatas? En el 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Qué cómoda, ¿no? Qué comodidad. O sea, no se abastieron ellas del suficiente aceite, pero sí querían que las demás les dieran. Y miren las respuestas de las prudentes. Las prudentes le respondieron de una manera sabia. Ellas fueron sabias. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Aquí no es cuestión de que, fueron egoístas, no me quisieron dar, no. Ellas fueron sabias, porque si les dan del aceite, ellas también se quedan, o si se van, ellas se quedan sin aceite, se van a comprar, también se hubieran quedado por fuera. Ellas fueron sabias. Y las otras fueron comodinas, fueron cómodas. ¿A qué nos lleva eso, hermanos? A reflexionar sobre eso.
Solamente no es decir, yo voy a la iglesia el domingo, el miércoles, yo oro, a veces ayuno. Yo no soy tan buena para el ayuno, lo confieso. Eso les decía esta mañana a mi sobrino, que en esa parte me cuesta mucho. No es solamente hacer eso, no, es muchas cosas más que todos nosotros ya conocemos. Es sacar todo lo malo que hay en nuestro corazón, es hacer la voluntad del Señor, como nos lo decía ahora el Señor, que vivamos de acuerdo a su plan, no al plan nuestro. Y así lastimosamente hay día muchos creyentes, nos volvemos cómodos. Y ahora el pastor mencionó algo cuando leyó, y aquí yo también lo tenía apuntado, en Hechos 16:31, cuando dice que tú y tu casa serán salvos. Creen en el Señor Jesucristo. Sí, eso es una promesa que el Señor dio. Pero cada uno es responsable de su salvación. Muchas veces las personas se conforman, no es que mi hermana, mi mamá, mi esposa, mi esposo está yendo, ellos oran por mí. Y la palabra dice que yo voy a ser salvo. Sí, todos vamos a ser salvos si creemos, si aceptamos y si vivimos conforme al plan de Dios. Pero si yo no quiero escuchar y recibir, y si me vuelvo como estas insensatas, de que no estoy lista, de que no me preparo, ¿será que vamos a entrar? ¿Será que el Señor nos va también a ayudar? Porque es que esto está haciéndose, como les decía, esto es, el Señor con esta parábola quiso enseñarles y decirles, informarlos de su segunda venida, cómo va a ser. Porque si lo podemos ver más adelante, dice que el novio se demoró en llegar, ¿cierto? Llegó en un momento inesperado. Así nosotros ya sabemos que va a ser la venida del Señor. Él va a venir como ladrón en la noche. Él no nos va a avisar cuándo va a llegar. Nosotros simplemente estamos a la espera. Pero mientras estamos esperando, tenemos que estar listos. No ser como estas mujeres insensatas que se relajaron. Se relajaron y se preocuparon por ir, se alistaron, fueron a la boda, pero no se abastecieron de lo que tenían que abastecerse. Así mismo no debe pasarnos a nosotros, hermanos. Nosotros debemos de ser como las prudentes, estar preparados y listos para ese momento. Aquí no perdamos ahí, pero antes de eso es algo que también me llamó la atención y que me llevó a recordar cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Así mismo sucedió cuando Noé hizo el arca. Todos los que ya hemos visto el estudio Conociendo a Dios sabemos que ¿quién fue el que cerró la puerta? El mismo Dios. Él fue el que la cerró. ¿Y usted imagina cómo tuvo que haber sido esa escena para las personas que no creyeron? Para los que siempre criticaron y se burlaron de Noé diciendo que estaba loco construyendo un arca. Entonces, que no nos vaya a pasar así, hermanos. Que esa puerta no se vaya a cerrar para nosotros. Porque podemos estar aquí sentados hoy recibiendo, escuchando, pero ¿estamos listos? Cada uno examinemos nuestro corazón y cada uno nos respondemos. Veamos Juan 10:27. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Aquí con este versículo el Señor Jesús dice que ¿quiénes son las que oyen su voz? Las ovejas, o sea, nosotros. Nosotros debemos de oír la voz y así Él nos va a reconocer. Si oímos la voz del Señor, lo vamos a seguir, ¿cierto? Eso lo estamos haciendo. Nosotros estamos caminando con el Señor. Pero siempre recordemos eso. Vivamos conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no la nuestra. Aquí
vemos que con esta cita podemos analizar que esas vírgenes prudentes sí oyeron la voz del novio, sí se prepararon, sí lo siguieron. ¿Y qué hizo el Señor? Las reconoció, ¿cierto? Entraron con él a la boda. Veamos Juan 8:47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oímos vosotros, porque no soy de Dios. Aquí vemos como en esta parte el Señor está dando una explicación, ¿no? De quién son hijos, ¿no? Los que no creen. Y mucha gente no le gusta aceptar y oír esta gran verdad. La gente dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios. Sí, por creación todos somos hijos de Dios. Pero el Señor llama hijos a los que oímos la palabra de Él, ¿cierto? A los que no la oyen, el Señor no los llama hijos, no los va a tener en cuenta. Y si no escuchamos la voz del Señor, sino la voz del otro, entonces, ahí de quién. Nosotros no vamos a ser hijos de Él. Nosotros ya somos hijos de Dios. Y debemos de escuchar siempre su voz y sus palabras para no caer en manos del otro, porque los que hoy lastimosamente están escuchando el mensaje del otro, consciente o inconscientemente, están siendo hijos del adversario, porque están obedeciendo lo que él quiere, el plan que él quiere para ellos. Entonces, hermanos, que nosotros no caigamos en eso. Aquí, como les dije, hermanos, en esta parábola el Señor lo asemeja con la segunda venida de Él, ¿no? Si podemos ver más atrásito de Mateo 25, en el capítulo 24, ahí nos queda de tarea para leerlo en la casa. Vemos que en ese capítulo están todas las señales antes del fin del mundo, ¿no? Luego dice la venida del hombre. Terminando eso, el Señor hace esta comparación, hace esta parábola. ¿Para qué? Para que la gente entienda el mensaje más claro para dónde. Y si nos podemos dar cuenta, hermanos, todas estas cosas que están aquí en Mateo 24, hoy día están sucediendo. Todos esos acontecimientos, todas esas señales antes del fin están sucediendo. Entonces, el Señor hoy nos la trae a recordar es para eso, para que estemos listos, para que estemos preparados, para que no vamos a ser como esas vírgenes insensatas y nos quedemos por fuera. Mucha gente tiene por tardanza al Señor, muchas personas dicen, pero es que yo hace tiempo escucho que el Señor viene, y ¿a dónde ha llegado? Y por eso están relajados, por eso no quieren oír la voz de Dios, porque creen que eso es mentira, porque creen que Él no va a venir por segunda vez, porque creen que Él no va a establecer un juicio, porque creen que no va a pasar todo lo que la palabra nos dice, la tribulación y todo lo que está por venir, y no quieren recibir el mensaje. Entonces, hermanos, nosotros que ya sabemos esa verdad y que creemos que eso sí va a suceder, mantengámonos firmes, hermanos, y como dice el Señor aquí en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Nosotros no sabemos cuándo. Puede ser ya, puede ser mañana, puede ser dentro de un año. Solo el Señor sabe, el Padre. Entonces, que no seamos como esas mujeres insensatas y nos quedemos por fuera de esa gran fiesta que vamos a tener con el Señor allá en el reino de los cielos. Amén. Aquí la reflexión que nos debemos de hacer es: ¿cómo me estoy preparando para la llegada del Señor? Cada uno nos podemos hacer esa pregunta. ¿Cómo nos estamos preparando para esperarlo a Él? Que venga en medio de las nubes y nos levante. ¿Estoy siendo prudente o insensato?
Esas dos preguntas confrontan mucho porque a veces caemos en eso, a veces somos insensatos, sin darnos cuenta o aún dándonos cuenta. Entonces, que en esta mañana podamos reflexionar sobre ello y analizar, y si hemos caído en eso, siempre, hermanos, después de que tengamos vida, estamos a tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, de pedirle su ayuda para que nos ayude a ser mejores. Amén. Dice que aunque todas las vírgenes se durmieron, la parábola enfatiza es en la preparación. Aquí nos dice que todas se durmieron, ¿no? En el versículo 5, todas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, hasta las prudentes que durmieron, pues les cogió el sueño y durmieron. Pero ellas estaban listas con su, ¿cómo me puede decir? Con su, ¿cómo será la palabra? Con sus lámparas, pues con lo que necesitaban en ese momento. Mientras que las otras no, quedaron sin nada por no estar preparadas. Asimismo, lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de la palabra es que estemos preparados, que comamos diariamente el pan de vida para resistir, soportar y guardar con paciencia la venida del Señor. Si no nos alimentamos, hermanos, de este manual de vida, no vamos a poder resistir ni estar preparados, porque la palabra es la que nos alimenta nuestro espíritu. Siempre en las prédicas, por lo general que yo llevo, digo lo mismo. Digo lo mismo, siempre, no sé, el Señor me pone eso, pero es así, porque cuando no nos alimentamos de la palabra, cuando la tenemos por olvido y nomás la comemos aquí un día a la semana, en la semana vamos a tener que lidiar con todas las cosas que nos pasan, y ahí vamos a caer en lo que el enemigo quiere que caigamos, porque esa es la manera de él hacernos caer. Y como no estamos recibiendo, como no nos estamos alimentando, entonces por eso es que hacemos lo que el otro quiere. Pero si vivimos conforme al plan de Dios, que es que a diario nos alimentemos de su palabra, que a diario estemos atentos en las ordenanzas y mandatos que Él nos ha dejado, difícilmente el enemigo nos va a poder tocar o hacer caer. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad en cuerpo y espíritu. ¿Por qué en cuerpo? Porque en nuestro cuerpo humano a veces cedemos a cosas carnales que no son de la agrado de Dios, ¿cierto? Lo mismo el espíritu a veces mengua la fe, mengua el avivamiento, pero todo eso sucede es porque dejamos muchas veces de congregarnos, muchas veces de orar, muchas veces de leer la palabra. Entonces, si no estamos haciendo nada de eso como creyentes, difícilmente vamos a estar preparados y listos. Amén. Y el Señor en su palabra nos enseña. Vamos a ver Mateo 7, 21, 23. ¿Cuántos llegaron? Amén. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y vemos que hay un signo de pregunta. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos claramente cómo el Señor va a desconocer a todo aquel que no haga la voluntad del Padre, ¿cierto? Porque lo que les decía hace un rato, podemos venir, podemos sentarnos, podemos oír el mensaje, pero en el transcurso de la semana dejamos que el enemigo nos robe ese mensaje que recibimos el domingo. Entonces, por eso es que el Señor quiere que meditemos en su palabra día y noche,
El Señor nos lo dice en su palabra, que meditemos en ella día y noche. Cuando vayamos en el camino, en Deuteronomio 6 nos dice que eso le enseñemos a nuestros hijos, cuando estemos en la casa, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, todo el tiempo meditar en estas palabras. Amén. Vamos a ir a Lucas 18:1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Aquí también hay otra enseñanza del Señor, que nosotros como creyentes debemos de orar ¿qué? Siempre, en todo momento, y no desmayar. Y a veces las circunstancias nos llevan a desmayar en oración, incluso en la oración, que debía de ser siempre, todo el tiempo. A veces no queremos ni orar por las cosas que vivimos, que nos pasan. Si hay enojo, si hay carga, o si no vemos la respuesta del Señor, yo no oro más, ¿para qué sigo orando si no voy a recibir? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Amén? A mí me ha pasado. No es el primer confrontado. Entonces el Señor nos dice eso y nos invita a eso, a orar siempre y a no desmayar. De esa manera vamos a estar, nuestro espíritu se va a estar siempre en comunión con el Señor, porque vamos a estar siempre en esa comunión con Él, en oración, lo que Él nos dice que hagamos. Vamos a ver, primera de Pedro 4:7. Dice así la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Vuelve el Señor y repite lo mismo, ¿no? Que seamos sobrios y velemos en oración. O sea que una parte clave fundamental en nosotros como creyentes es la oración, y ese velar es siempre. Muchas veces, ¿a cuánto les ha pasado? El Señor nos despierta en la madrugada a orar, y muchas veces nosotros nos da pereza, ¿cierto? A mí me pasa constantemente, y últimamente estoy diciendo al Señor: Espíritu Santo, despiértame a orar, a tal hora quiero levantarme a orar, a tener esa comunión contigo, porque anhelo más del Señor. Y a veces la pereza le gana a uno, obviamente el enemigo ahí, pero uno le da la cavidad y no se duerme, se arruncha más. No, si el Señor nos despierta, levantemos. Si en la cama nos quedamos dormidos, parémonos. Siempre me acuerdo de la pastora que dice que ella se va para el baño. Yo también he optado por hacer eso, me paro y me voy para el baño, porque en la cama vuelvo y me quedo dormida. Entonces, si el Señor nos despierta a esa hora, es porque quiere que oremos por algo o por alguien. Entonces, no dejemos que el enemigo nos robe esa bendición. Y a esa hora, todos los que lo hemos experimentado, porque yo creo que de alguna manera todos lo hemos hecho alguna vez, ¿cierto? Esa hora es tan bonito, entrar en la intimidad con el Señor, porque es un momento en que está uno como en ese silencio, todo como que todo está en calma, en paz, y tener esos momentos con el Señor es tan bonita, esas horas de madrugada. Eso también me acuerda mucho al hermano Gerardo, que decía que él se levantaba mucho a la madrugada a orar. Es muy bonito, hermano, es una experiencia única. Entonces, seamos sobrios y velemos en eso. No quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar toda la noche en vela, despiertos, orando, no. Pero sí, cuando el Señor nos lo ponga, hagámoslo y veremos cómo el Señor se glorifica. Amén. Y vamos a ver por último, primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. Todos sabemos que el enemigo a diario está buscándonos la caída, buscando movernos el piso, que caigamos, que volvamos atrás, que no sigamos en el plan que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Pero el Señor nos advierte y por eso deja su palabra para advertirnos, para exhortarnos cuando se presenten todas esas cosas. Y si nosotros oramos, estamos sobrios, estamos velando, estamos todo el tiempo en esa comunión con Dios, el enemigo no va a tener cómo entrar y él va a huir. En Santiago dice que él huirá. Entonces ya depende de nosotros, que lo dejemos de entrar y formar parte de nosotros, de nuestra casa, que lo invitemos a sentarse o a acostarse en la cama o que lo echemos fuera. Pero eso depende de nosotros. El Señor solamente nos da las herramientas, porque acordémonos que Él no obliga a nadie, ¿no? Dios no obliga a nadie, Él da libre albedrío. Ya depende de nosotros. Si queremos entrar con Él a esas bodas, a las bodas del Cordero, si queremos ir allá a la morada con Él, o si queremos quedarnos viviendo todo lo que se viene. Porque muchos dicen, no, es que lo que se va a pagar es aquí, ahorita lo que estamos viviendo. No, mentira del diablo. Eso no es nada para lo que se va a vivir. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a todos los días a reflexionar sobre estas enseñanzas, sobre estas parábolas que ha dejado, para que así podamos estar listos y preparados y todos vayamos con Él. Ninguno de nosotros ni nuestras familias nos quedemos. Amén. Ese era el mensaje del día de hoy. Vamos a escuchar una alabanza y a hablarle al Señor.